Estimados estudiantes del segundo grado de secundaria, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 11, referido a lo que es congruencia de triángulos. Vamos a recordar a qué nos referimos cuando hablamos de congruencia de triángulos. Cuando hablamos de congruencia de triángulos, hablamos de dos triángulos que son iguales. Los lados miden iguales, sus ángulos internos iguales, sus ángulos externos también iguales. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos dos triángulos, un triángulo ABC, un triángulo MNL, cuyos lados miden igual, en este caso denotados con las letras ABC, y sus ángulos internos también son iguales. La simbología que se utiliza para denotar congruencia lo tenemos aquí. Eso me está indicando que el triángulo ABC es congruente o igual que el triángulo MNL. ¿A qué llamamos lados homólogos? Lados homólogos son los lados iguales. Por ejemplo, el lado AB y MN. Ustedes se dan cuenta, AB mide C y MN también mide C. BC y NL. BC mide A, NL también mide A. A eso llamamos lados homólogos. Y ángulos homólogos son los ángulos iguales, ¿no? El ángulo BAC, lo tenemos por acá, que en este caso sería el ángulo alfa, es igual que el ángulo NML. NML también alfa. Lo llamamos ángulos homólogos. Ahora, para poder saber cuándo dos triángulos son congruentes, hay algunos casos que vamos también a recordar. El primer caso es el caso LAL, o lado, ángulo, ángulo. ¿Qué me dice este caso? Si yo tengo dos triángulos, que tienen dos lados iguales, el ángulo que se forma igual, automáticamente voy a decir yo que estos triángulos son congruentes. Ustedes se dan cuenta, acá tengo el triángulo ABC congruente con el triángulo MNL. Tienen dos lados iguales, y también el ángulo que se forma por esos lados también igual. Por lo tanto, si yo tengo dos triángulos que tienen esas características, automáticamente voy a decir congruentes. El otro caso es el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Como ya ustedes podrán intuir, se refiere al hecho de que si yo tengo dos triángulos que tienen dos ángulos internos iguales y un lado también igual, automáticamente con esos indicios yo voy a decir que estos triángulos son congruentes o iguales, ¿no? Son del mismo tamaño y los ángulos internos también son iguales. Y también tenemos el caso triple L. ¿Qué me dice? Que si yo tengo dos triángulos cuyos lados miden igual, los triángulos automáticamente van a ser congruentes, es decir, van a tener sus ángulos internos iguales, sus ángulos externos son del mismo tamaño, ¿no? Si yo los superpongo, lo pongo uno encima del otro, me voy a dar cuenta que van a coincidir perfectamente cuando son congruentes. Vamos ahora sí a practicar. Vamos con los ejercicios. En el primer ejercicio nos pide calcular el valor de X y nos da el siguiente gráfico. Lo que observamos aquí es lo siguiente, ¿no? Dos triángulos, como ustedes se dan cuenta, son congruentes, tienen dos ángulos internos iguales, alfa y beta, y también el lado que contiene esos ángulos también son iguales. Por lo tanto, voy a decir que son congruentes. Caso ALA, ¿verdad? Entonces, observamos también que el lado que está frente a beta es 5x. Por lo tanto, en el otro triángulo también, el lado que está frente a beta tiene que ser 5x. Es decir, estas dos cantidades tienen que ser iguales. Por lo tanto, mi ecuación me quedará 5x igual a 50 grados. Transponiendo a dividir el 5, me quedará que el valor de x es igual a 10 grados. En el problema número 2 me dice, en un triángulo ABC, en las prolongaciones de los lados AB y AC, se ubican los puntos
P y Q. Los triángulos ABC y BQC son congruentes y la medida del ángulo PBQ es igual a 80 grados, calcular la medida del ángulo ABC. Muy bien, vamos a construir en este caso nuestro triángulo. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC. En la prolongación, nos dice el problema, en la prolongación de AB, hemos colocado el punto P, y en la prolongación de AC hemos colocado el punto Q. ¿Sí? Muy bien, me dice el problema, además que el ángulo PBQ, ustedes pueden ver ahí es 80 grados, y me pide el problema cuánto mide el ángulo X, que ya también está denotado ahí, ¿no? El ángulo. Muy bien, además me dice que el triángulo ABC y el triángulo BQC son congruentes, es decir, son iguales, son del mismo tamaño. Entonces uno puede deducir en este caso que son iguales, la otra igual para los dos, este lado, y va a ser igual que este lado, este lado, este lado, este lado, va a ser igual que este lado, ¿correcto? Por lo tanto, para poder hacer mi ecuación, me voy a dar cuenta que frente a este lado está X, aquí también estará X, ángulo a medir X. Me doy cuenta, en este caso, ahí se va a formar un ángulo llano, X más 80 grados. Por lo tanto, voy a decir que X más 80 grados es igual a 180 grados. Reducimos las X, me quedaría 2X, el 80 pasamos a restar, me quedaría 100. Y dividiendo entre 2, me quedaría que el valor de X para este problema es igual a 50 grados. En el problema número 3 nos dice lo siguiente. El gráfico AB es igual que BC. AM es igual a 5, CN es igual a 12 y me pide calcular el valor de MN. Bien, ahí hemos colocado los datos que están de rojo en este caso y me pide la distancia o el segmento MN que le hemos colocado una X. Entonces, en este caso nos dice AB es igual que BC, ahí está marcado con estas dos líneas, AB es igual que BC. Dice que AM es igual a 5, ahí está AM igual 5, CN igual 12. Y listo. Entonces sería fácil demostrar aquí, deducir. A ver, si este ángulo le pongo A, si este ángulo le pongo A, ¿sí? Si este ángulo le pongo, y a este ángulo le pongo B, con eso estoy diciendo yo que A más B es igual a 90 grados, ¿no? Tiene que formar un ángulo recto. Son ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Ahora, si aquí le he puesto A, automáticamente yo podría deducir también que este ángulo es B. Que A más B tiene que ser 90 grados más el 90 que está ahí, formar los 180, que es el ángulo llano. Y este, al ser B, haría que este ángulo que está encima sería A. Y con eso yo demostraría que los triángulos son congruentes, ¿no? Entonces voy a decir, ustedes se dan cuenta en el triángulo BCN, el que está frente a 12, el que está frente a B es 12. El que está frente a B tiene que también ser 12. Este lado, 12. Bien, ahí tiene 12. Y observo también que el que está frente a, 5. El que está frente a 5. Por lo tanto, este segmento también sería 5. Y de esta manera, el segmento MN sería igual a 12 más 5, que sería igual a 17. ¿No? Esa sería una forma como yo lo puedo desarrollar. Sin embargo, como ustedes también se pueden dar cuenta, como son congruentes, yo en mi mente lo puedo superponer. El triángulo, por ejemplo, BCN lo puedo superponer encima del triángulo ABM. Me voy a dar cuenta si lo imagino así,
este lado, el segmento BN, este segmento BN va a coincidir con este lado de acá, ¿no? Lo puedo hacer coincidir, ir en mi mente y me va a quedar, digamos, el resultado también de una manera más rápida, ¿no? Sin embargo, en muchos problemas es mejor demostrar la congruencia de los triángulos y en base a eso solucionarlo. ¿Sí? Muy bien, continuamos con el siguiente. En el problema número 4 nos dice, un triángulo ABC, se traza a la altura PH y en ella se ubica el punto P. Y AB es igual que PC, la medida del ángulo ABH es igual que la medida del ángulo PCH. Calcular la medida del ángulo APH. Bien, ahí tenemos la construcción. En este tipo de problemas es bueno graficar para un poquito darnos cuenta de las propiedades. Ahí tenemos la gráfica. Tenemos nuestro triángulo ABC. Vamos a marcarlo. Y ahí está el triángulo ABC. A, E. Además me dice que trazamos la altura BH. Acá está la altura BH. Ya saben que la altura llega en 90 grados. Ahí tenemos los ángulos rectos. Me dice que AB es igual que PC. AB, ahí está la marca, es igual que PC. Pero antes de ello, en el punto P, hemos ubicado el punto P en la altura BH. Y nos dice, hemos ubicado el punto P que también está ahí. Me dice además que la medida del ángulo ABH sería ABH, esta medida, ABH, esta medida, la letra A, es igual que la medida del ángulo PCH. PCH está aquí también, miren ustedes, de arriba es A, acá también le hemos colocado A. Muy bien, y me pide calcular el ángulo APH, ¿no? APH. Lo tenemos aquí, el ángulo APH sería el ángulo que está con la letra E. Lo que me pide el problema. ¿Cuánto mide ese ángulo? Muy bien, ustedes ya se darán cuenta, acá tengo dos triángulos que son congruentes. Vamos a dibujarlo por aquí. Vamos a verlo mejor. Acá tengo el triángulo, por ejemplo, el triángulo ABH. Ustedes se dan cuenta, tengo el triángulo ABH. También tengo el triángulo PHC. PHC. Vamos a dibujar acá el ángulo 90 grados. Vamos a marcar. En este caso, este lado sería igual que este lado, dato del problema. Además, me dice que este ángulo mide A, y este ángulo también mide A, ¿correcto? Mide A. Entonces, con eso yo estaría demostrando que estos dos ángulos son congruentes. ¿Por qué, no? Ustedes se dan cuenta, tiene dos ángulos internos iguales y un lado también igual. ¿Sí? Tiene un lado también igual. El ángulo igual. Tiene el ángulo A y el ángulo recto. Y tiene también, digamos, la hipotenusa también igual. Por lo tanto, son congruentes. Bien, vamos. Entonces, nos pide calcular el valor de X. Entonces, a ver, razonamos. El lado que está frente a este lado tiene que ser igual que este lado. Tiene que ser igual que este lado. ¿Correcto? Tiene que ser igual que ese lado. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el gráfico original, este lado es igual que este lado. Se formaría acá un triángulo rectángulo isósceles, y ya sabemos que los ángulos agudos miden 45 y 45. Por lo tanto, para este problema, vamos a decir que X más X sería igual a 90 grados. Este ángulo también sería igual. X ya lo demostramos. Lo igualaríamos a 90. Y de esa manera obtendríamos que el ángulo APH es igual a 45 grados. Bien, vamos a continuar.
En el problema número 5 nos dice, en la región interior del triángulo equilátero ABC se ubica el punto P, y en la región exterior relativa al lado BC se ubica el punto Q, siendo PBQ igual equilátero y AP igual 18, calcular QC. Bien, alumnos, ahí tenemos la gráfica de este ejercicio. Tenemos el triángulo equilátero ABC, ya sabemos que cada ángulo interno mide 60 grados, le hemos marcado aquí iguales, ¿sí? Iguales, igual, igual, igual. Y también nos dice el problema que se forma un triángulo equilátero, ¿no? Dentro del triángulo ubicamos el punto Q, punto P, y el punto Q fuera del lado BC, el lado BC. Y también el triángulo también es equilátero, lo vamos a marcar, ya que este lado es igual que este lado, y es igual que este lado, ¿correcto? Además me dice que AP mide 18, ahí tenemos AP igual 18 de celeste, y me pide cuánto mide QC. Muy bien, alumnos, como ustedes ya se podrán dar cuenta, los triángulos, hay dos triángulos que son congruentes. Para esto, a ver, si supongamos que acá le ponemos letra A, si ese ángulo mide A y este ángulo mide B, está pegadito ahí, vamos a decir que A más B es 60 grados, ¿no? A más B es 60 grados. Pero para el otro lado también tiene que ser 60 grados, porque es equilátero. Por lo tanto, ese ángulo va a ser A. ¿Sí? A más B en el triángulo ABC suma de 60 grados, en el triángulo PBQ también suma de 60 grados. Con eso, yo estaría demostrando que, vamos a dibujarlo, el triángulo, no tengo ustedes alumnos acá, ABP, ¿sí? El triángulo ABP, el triángulo BCQ serían dos triángulos congruentes. Y vamos a ver, sería A, E, AB, ABP, ABP, y acá sería el triángulo BQ, ¿sí? BQC. Ya sabemos nosotros que este ángulo mide A, minúscula, tenemos ahí A, y para el triángulo BQC, este ángulo también mide A. ¿Qué mide A? Ponerlo aquí, este ángulo mide A, este ángulo también mide A. Bien sabemos, ahí están las marcas, este lado que tiene dos marcas, este lado, es igual que este lado, este caso es igual que este lado, y es igual que este lado, porque es un triángulo equilátero grande. Y también sabemos que este lado, le hemos puesto una marca, es igual que este lado. ¿Sí? Además, este es el lado que necesitamos calcular, este sería el lado X, y este mediría 18. Entonces, con eso yo estaría demostrando que estos dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, tienen los mismos lados. Como ustedes se dan cuenta, alumnos, frente al ángulo A está el 18, ¿cierto? Frente al ángulo A está el 18. Por lo tanto, frente al ángulo A también tiene que estar el 18 en el otro lado. Y de esta manera, yo voy a decir que este valor de X también es igual a 18. Ya, el segmento QC es igual también a 18 unidades. Bien, ahí lo tenemos. Muy bien, alumnos, y de esa manera hemos finalizado esta sesión. Les dejo una práctica y cualquier duda ya lo revisamos a través de las clases o me pueden inscribir también a través de la guía virtual. Por lo demás, muchas gracias.